Hola a todos, en este video vamos a ver lo que es el ciclo Rankine. El ciclo Rankine es un ciclo de generación de potencia, es decir, que vamos a generar trabajo y eso lo vamos a lograr a partir de introducir calor al sistema y puede ser en varias formas. Este ciclo de Rankine fue de los primeros en utilizarse ya de manera industrial y hasta la fecha es la base de muchas centrales termoeléctricas, incluso centrales nucleares, donde se genera energía eléctrica. Vamos a ver en este video las etapas que lo conforman, explicando cada una de ellas, haciendo balances de materia y energía, que ya las hemos visto, y también vamos a hacer un problema también para que se pueda entender los conceptos. Como acabo de mencionar, este es el primer ciclo que fue aceptado para las plantas de vapor productoras de potencia y sirve para el funcionamiento de centrales térmicas, que ya como pueden ser centrales termoeléctricas, nucleares y muchas o casi todas trabajan con turbinas de vapor. La turbina es la que genera el trabajo que después es convertido a energía eléctrica. Tendremos que tener una fuente de calor que es la que va a hacer que el fluido esté a presión alta y a temperaturas altas para poder entonces generar el trabajo por medio de la turbina. Las cuatro etapas del ciclo son las que siguen. En la etapa 1, que va del estado 1 al estado 2, es una expansión isobárica. En esta etapa, el sistema absorbe calor de una fuente externa. El fluido absorbe el calor y normalmente pasa de un estado líquido a un estado de vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado pasa a la siguiente etapa, que es una expansión adiabática. En esta expansión adiabática normalmente es una turbina y es un proceso isentrópico, como ya lo hemos visto. En este proceso es en donde se genera el trabajo útil, que después puede ser transformado en energía eléctrica. Como es una etapa ideal, es un proceso isentrópico, la entropía a la entrada de la turbina va a ser igual a la salida de la turbina. La salida de la turbina puede ser una mezcla de líquido saturado, vapor saturado o puede ser un vapor sobrecalentado, lo vamos a ver más adelante. De cualquier forma, después de esta turbina viene lo que es una compresión isobárica. En esta compresión isobárica, el sistema cede calor a los alrededores. Es en esta etapa cuando el vapor se convierte en líquido, cediendo todo el calor al alrededor. Esto ocurre en un intercambiador de calor. Finalmente, la cuarta etapa, que va del estado 4 al estado 1 para comenzar el ciclo otra vez, es una compresión adiabática y también es isentrópica. Una compresión adiabática, recuerden que los procesos de compresión son procesos como por ejemplo de una bomba. Entonces es una bomba que lo que hace es subir la presión del líquido hasta la presión inicial para volver a entrar a la caldera en la expansión isobárica. El proceso real consta de las mismas etapas y la única diferencia es de que la expansión adiabática, es decir, en la turbina, y la compresión adiabática, es decir, la bomba que sube la presión del líquido, es que son procesos no isentrópicos, es decir, que no son ideales y llevan con ellos una pérdida de energía, ya sea por fricción o por pérdidas de calor al ambiente. De cualquier manera, entonces, la entropía al inicio y al final de estas dos etapas no va a ser la misma. Entonces el delta S no es igual a cero como hemos visto para los procesos reales. Es la única diferencia con el proceso ideal. Ahora vamos a explicar el ciclo de Rankine, pero en un diagrama temperatura contra entropía. En este diagrama vamos a representar las cuatro etapas. La primera etapa es la expansión isobárica. En esa expansión isobárica voy a tener un líquido saturado, perdón, un líquido subenfriado en el estado 1. Aquí tengo ya, esta curva representa, recuerden, el equilibrio líquido-vapor. Lo puse de dos colores para que sea más fácil visualizar. La parte azul es la parte del líquido, es la línea del líquido saturado. Este punto
es el punto crítico. Y la parte entre roja y morada es la parte de vapor saturado. Recuerden que abajo de la curva tengo dos fases, líquido más vapor saturado. Aquí ya puse las dos isóbaras, es decir, las dos líneas de presión constante con las que trabaja el ciclo. La presión 1, que es igual a la presión 2, es la presión alta. Y la presión baja, que es la presión 3, que es igual a la presión 4. Ahora sí, entonces regresando. La etapa 1 comienza con un líquido subenfriado. Ese líquido subenfriado se le suministra calor, de manera que sube su temperatura. Aquí empezamos con una temperatura inicial, o temperatura 1 más bien, temperatura 1. Esta caldera lo que hace es suministrar calor al líquido, de manera que aumenta su temperatura hasta su punto de ebullición. En el punto de ebullición, el líquido comienza a transformarse en vapor, hasta que se convierte completamente en vapor, y se convierte en vapor saturado. Esa caldera sigue suministrando calor hasta que tengo un vapor sobrecalentado. Hasta aquí. Esta es la etapa 2. Este es el estado 2. Entonces, de aquí, de este punto 1 al punto 2, tengo la etapa 1 y corresponde a la caldera. Aquí le voy a poner caldera. Es donde entra calor. Después sigue la turbina. Tengo ya el vapor sobrecalentado y pasa a la turbina. En una turbina, recuerden ustedes que disminuye la presión y disminuye la temperatura. Vamos a ver primero el caso ideal. En el caso ideal, recuerden que la entropía es constante. Entonces voy a pasar de mi presión 1 a mi presión 2. Más bien a la presión 3. Porque la presión 1 es igual a la presión 2 y la presión 3 es igual a la presión 4. Aquí está, de manera isentrópica, es decir, a entropía constante, entra a la turbina y sale a una presión diferente. Entonces esta parte es la turbina. Aquí es donde se genera trabajo, en la turbina. Como pueden ver, puede que caiga yo dentro de la curva del líquido más vapor. Ese es en el estado ideal, en el caso ideal donde la entropía es constante. Después, este es el estado 3. El estado 3 entra a un intercambiador de calor donde se elimina el calor. Al eliminar el calor, entonces, este vapor, que es casi todo vapor, va a perder calor hasta convertirse en líquido saturado. Y aquí tengo el líquido saturado. Después, cuando ya tengo líquido saturado, el fluido va a entrar a una bomba de presión, que lo que va a hacer es aumentar la presión otra vez al estado 1. Si es una bomba ideal, entonces el proceso también es isentrópico. La entropía de este punto es la misma entropía de acá. Entonces aquí tengo un evaporador. Y el evaporador no es otra cosa que un intercambiador de calor. Y en este punto lo que tengo es una bomba. Una bomba. Nuevamente, del estado 1 al estado 2 es una caldera donde entra calor al sistema. Entonces entra calor, es positivo. Del estado 2, que es un vapor sobrecalentado, al estado 3 es una turbina donde se genera trabajo. Entonces estoy sacando trabajo. Es un trabajo negativo porque estoy sacando del sistema.
cambia la presión de una presión alta a una presión baja y entonces puedo tener una mezcla de líquido-vapor o puedo tener un vapor también, si es que cae afuera de la curva. En el caso ideal, la entropía es la misma en el punto 2 y en el punto 3. Después en el evaporador se elimina calor. Entonces en el evaporador se está sacando calor. Por lo que tengo entonces un calor negativo. Se elimina calor hasta que este vapor se convierte en líquido saturado. Luego, este líquido saturado pasa a ser un líquido subenfriado pero a alta presión, a la misma entropía si es un caso ideal, por lo cual aquí estoy gastando trabajo. Entonces aquí estoy introduciendo trabajo en este punto. Entonces, en el proceso 1 se introduce calor. En el proceso 2 se saca trabajo. En el proceso 3 se saca calor. Y en el proceso 4 se introduce trabajo. Esas son las etapas y considerando que es un proceso ideal. ¿Qué pasa cuando no es un proceso ideal? ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia es en la turbina y en la bomba, ya que son procesos no isentrópicos. Ahora, si es un proceso no isentrópico, recuerden que lo único que puede pasar es de que aumente la entropía, no que disminuya. ¿Qué pasa si entonces aumenta de este punto a este punto? Vamos a ponerle aquí que este es el 3 real. En este caso la entropía aumentó de una entropía 2 a una entropía 3 real. Si se fijan también, en este caso en particular, cae el fluido fuera de la línea de vapor saturado, por lo cual tengo en el estado 3 real un vapor sobrecalentado, pero a menor presión. Entonces, dependiendo de las condiciones de cada problema o de cada proceso, puedo yo caer en diferentes puntos de la línea en una misma presión. Puedo caer adentro del líquido vapor o puedo caer afuera del equilibrio líquido-vapor. El siguiente proceso es el mismo, es la eliminación de calor desde el punto 3 real hasta el punto 4. Y luego del punto 4, si la bomba también es real, entonces también tendrá un aumento de entropía. Y le voy a exagerar aquí un poco, que es esta línea. Del punto 4 al punto 1 real. Aquí también hay un aumento de entropía que puedo ver que es de una entropía 4 a una entropía 1 real. Esa es la única diferencia del ciclo Rankine real, cuando tengo en consideración las eficiencias de la turbina y las eficiencias de la bomba. En las clases pasadas ya hemos visto cómo hacer cálculos tanto para procesos ideales de expansión, procesos reales de expansión, procesos ideales de compresión y procesos reales de compresión. Bueno, este es el diagrama entonces para poder entender mejor este ciclo Rankine y qué tipo de fluidos tenemos en cada punto. Bueno, el problema dice así. Una central termoeléctrica trabaja con el ciclo Rankine y genera 50.000 kilowatts de potencia. A la turbina entra vapor sobrecalentado a 8.000 kilopascales y 650 grados centígrados. Y el condensador trabaja a 100 kilopascales. Si la turbina tiene una eficiencia de 0.8, A. Calcula el flujo másico del ciclo. B. Calcula la eficiencia térmica del ciclo. Y C. Represente el ciclo en un diagrama TS. Bueno, para comenzar a resolver el problema, primero vamos a tener nuestro diagrama de temperatura contra entropía para irnos guiando en el proceso de resolverlo. Bueno, pues primero dice que el problema es que a la turbina entran
bueno, entra el vapor con 8000 kilopascales y 650 grados centígrados. Recordando que la turbina se encuentra la entrada más o menos en este punto. En este punto tengo la presión, que es igual a 8000 kilopascales. Y esa temperatura son 650 grados centígrados. Entonces, esta temperatura son 650 grados centígrados. Ya tengo dos variables termodinámicas, que las del problema. Ahora, lo que les recomiendo hacer para este tipo de problemas es hacer una tabla que vamos a ir llenando dependiendo de los datos que vamos obteniendo y los que tenemos. Entonces voy a poner presión, temperatura, entalpía, entropía, fracción de vapor, fracción de líquido. La presión va a estar dada en kilopascales, la temperatura en grados centígrados, la entalpía en kilojoule por kilogramo, la entropía en kilojoule por kilogramo Kelvin y ya. Ahora, ¿en qué estados voy a tener? Pues el estado 1 que dijimos que era a la salida de la bomba, el 2 que es la entrada de la turbina, el 3 ideal, que es la entrada de la salida de la turbina ideal, el 3 real, el 4 y ya. Ahora, de acuerdo al diagrama como lo hemos manejado, es la etapa 2. Bueno, más bien es el estado 2, donde la presión dijimos que es 8000 kilopascales y la temperatura son 650 grados centígrados. Con estos dos valores voy a mis tablas de vapor o a la aplicación y encuentro los demás valores, resultando que la entalpía es 3759. Voy a omitir los puntos decimales. En la entalpía no importan mucho. La entropía es de 7.15 y obviamente está en la región de vapor sobrecalentado, entonces la fracción de vapor es 1 y la fracción de líquido es 0. Y tenemos vapor sobrecalentado. Bueno, de ahí, ¿qué más tenemos? La siguiente presión, que es la presión baja, lo del problema, y dice que son 100 kilopascales. Entonces, en el estado 3 ideal, voy a tener una presión de 100 kilopascales. Como ya lo hemos dicho varias veces, en un proceso de expansión como en una turbina, si el proceso es ideal, se da a entropía constante. Entonces, la entropía de entrada de la turbina va a ser la salida de la turbina idealmente, es la misma, porque es un proceso isentrópico, entonces esta entropía y estas son las mismas. Ya con estas dos propiedades, la presión y la entropía, también en mis tablas de vapor o en la aplicación puedo encontrar todas las demás cosas y voy llenando la tabla. Me dice que a esa presión tengo una temperatura de 99.6 grados centígrados, una entalpía de 2598, la entropía es igual, pero me dice la tabla de vapor, si hago los cálculos o la aplicación, me dice que es una mezcla de vapor saturado con un poco de líquido saturado. Entonces tengo mezcla. Líquido más vapor. Ahora, pues la presión de salida no cambia. Si es ideal o es real, es la presión del proceso. Entonces esta presión es igual. ¿Qué es lo que no tengo? Pues no tengo nada más. Pero habíamos visto nosotros también
que podíamos calcular la entalpía real de salida de una turbina si yo tenía la eficiencia. La eficiencia de la turbina me la da el problema. La eficiencia de la turbina es 0.8. Entonces con ese 0.8 puedo calcular la entalpía 3 real con la fórmula que es, ya despejando, menos la eficiencia de la turbina por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida ideal más la entalpía de entrada. Como ya tengo estos valores que son de aquí, entonces la entalpía 3 real me da de 2830 kilojoule por kilogramo. Entonces ya tengo la entalpía también, 2830. Ya tengo una temperatura, perdón, una presión y una entalpía. Con esas dos propiedades voy a mis tablas de vapor o a mi aplicación y obtengo lo demás. Y me dice que ahora tengo una temperatura de 177 grados centígrados. Como ven, es un cambio muy abrupto. La entropía en este caso es de 7.73 y me dice que es un vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Estas son las condiciones reales de salida de la turbina. Entonces, si voy poniendo aquí los puntos en mi diagrama para entender mejor, el 3 ideal, la salida de la turbina ideal, dice que está en la región de mezcla líquido-vapor. Y esto, si lo dibujo, tiene sentido, porque si dibujo un proceso a entropía constante, me va a dar adentro de la curva, en este caso. Aquí está, este es el 3 ideal. Y para el real, lo voy a pintar con otro color, me dice que tengo una temperatura de 177 grados y que es vapor sobrecalentado. Entonces en la escala de temperatura tiene que ser mayor a este punto y tiene que estar en la curva de vapor sobrecalentado. Entonces puede ser que quede así. En este caso tengo una entropía de 7.73 y en este caso la entropía es de 7.15 y este es el punto 3, pero el real. ¿Ok? Ya tengo el punto 2, punto 3 ideal y el punto 3 real. Para el punto 4, pues el problema no dice nada, pero nosotros sabemos que en el condensador el vapor pasa al líquido saturado. Entonces llega aquí, al estado 4, que es un líquido saturado. Es la misma presión, como esta es una isóbara, entonces la presión 3 es la misma que la presión 4, es igual a 100 kilopascales. Entonces esta presión es 100 kilopascales. Busco en las tablas a 100 kilopascales condiciones para líquido saturado. Y entonces voy a encontrar con que la temperatura es la misma que en este punto de 3 ideal, 99.6, solo que la entalpía ahora es 425 porque es un líquido. La entropía es 1.30. La fracción de vapor es igual a 0 porque es un líquido saturado y la fracción de líquido es 1. Entonces tengo aquí líquido saturado.
Ahora, el problema no me dice que si la bomba tiene alguna eficiencia, entonces voy a considerar que es un proceso ideal, es decir, un proceso isentrópico. Lo voy a poner igual con rojo, entonces a entropía constante voy a subir a una entropía de 1.3 para encontrar con el punto número 1, con el estado número 1. Y el estado número 1 tiene la misma entropía, porque es isentrópico desde el 4 hasta el 1, es la misma entropía. Entonces, esta entropía de 4 es la misma entropía de 1, 1.3. ¿Y qué otra cosa conozco del número 1? Pues la presión, porque ya estoy otra vez en la presión alta, que es la de 8000 kilopascales. Con estos dos datos, en mi tabla de vapor o en mi aplicación busco las demás cosas y me da que la temperatura es de 100.7, entalpía es de, perdón, es 100.17, la entalpía es de 425. Aquí cometí un error, lo van a poder checar ustedes. Esta entalpía es de 417. Nuevamente, con estos valores que obtuve acá, para no confundirnos, en el 4, yo tenía la presión y tenía que era un líquido saturado, entonces busco en tablas y me da estos valores. Acá tenía la entropía de 1.3 y la presión de 8000, busco en tablas o en mi aplicación y me da estos valores. La fracción de vapor es 0 y la fracción de líquido es 1, pero ahora tengo un líquido subenfriado. Porque está aquí, no está en la curva, está aquí abajo. Ahora sí, ya tengo toda mi tabla llena con todos los valores y aproveché para hacer también el diagrama y poder ir checando. ¿Qué más nos pide el problema? Nos pide el flujo másico del proceso. Para el flujo másico lo que me da el problema es una potencia que da el ciclo completo, la turbina más bien, es la potencia que genera electricidad, si estamos hablando de una termoeléctrica. Y dice que es de 50.000 kilowatts. Esta potencia, como es la de salida, es la que obtenemos del ciclo, pues es la que genera la turbina. Es la potencia de la turbina. Y también habíamos visto para turbinas que la ecuación es potencia igual a flujo másico por delta H real. En este caso tiene que ser el real, porque es la que queremos realmente. Si de ahí despejo el flujo másico, entonces voy a obtener 50.000 kilowatts o kilojoules por segundo entre la diferencia del delta H real, que es H2 menos H3 real. Estos puntos son el delta H. Aquí tengo el 2 y el 3 real. Entonces es entre 3.759 menos 2.830. Y me da un flujo másico de 53.82 kilogramos por segundo. Esta es la respuesta del flujo másico. ¿Cuál es el flujo másico? Nuevamente, lo que ocupamos para el flujo másico es la potencia que me da el problema y las ecuaciones que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, para el último inciso, lo que me pide el problema es la eficiencia térmica del ciclo completo. Y habíamos visto anteriormente que la eficiencia térmica del ciclo completo es el trabajo neto entre el calor de la caldera. ¿Por qué el calor de la caldera? Pues porque es el calor que está entrando al ciclo y lo que me interesa es cuánto trabajo estoy teniendo respecto al calor que estoy gastando en el ciclo. Es decir, cuánto calor gasto. ¿Y cómo gasto el calor? Pues con el combustible. ¿Cuánto combustible estoy quemando
para ver cuánto trabajo estoy obteniendo. Esta es la eficiencia térmica. Y vimos que el trabajo neto era la diferencia del trabajo de la bomba, perdón, el trabajo de la turbina en valor absoluto menos el valor absoluto del trabajo de la bomba entre valor absoluto del calor de la caldera. Estos los sustituyo porque ya sé que el trabajo de la bomba, el trabajo de la turbina es H2 menos H3 real, y el trabajo de la bomba es igual a H1 menos H4. A su vez, el calor de la caldera es igual a H2 menos H1. Todos estos valores de las entalpías los tengo en la tabla, por eso les digo que es importante realizar la tabla y llenarla, porque con eso ya puedo tener todos los valores que necesito. Entonces, con todos los valores introduciéndolos en la ecuación, me va una eficiencia de 0.27, o que es lo mismo, 27% de eficiencia. Esta eficiencia pareciera muy baja, pero en realidad las eficiencias de los ciclos termodinámicos sí es baja. Para los para los procesos que ya tienen mejoras, por ejemplo con recirculación, con rectificación, etc., la eficiencia no es tan baja, pero nunca pasa de 0.4 o del 40% en el mejor de los casos. Es por eso que se gasta mucha energía térmica en este tipo de procesos, pero bueno, siguen siendo los más económicos, siguen siendo los más utilizados, pues porque los combustibles finalmente hasta ahorita todavía son rentables económicamente. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y lo importante es ver cómo podemos calcular la eficiencia térmica del ciclo. Recuerden que esto es simplemente el trabajo que obtengo respecto al calor que meto. Dicho de otra manera, de cada joule que meto de calor en la caldera, solamente voy a obtener 0.27 joules de trabajo neto que me genera el ciclo. Bueno, pues con esto terminamos este tema. El siguiente será otro ciclo termodinámico también utilizado. Y recuerden que cualquier duda que tengan pueden comentar o mandarme algún correo. Espero que estén muy bien, síganse cuidando y nos vemos en el siguiente video.